Bueno, buenas noches, nos encontramos acá con el profesor Alejandro Escobar Chavarriaga. Chavarriaga, para hacerle una pregunta sobre cuál es la relación de la epistemología con la pedagogía. Entonces, ¿qué nos puede hablar, Alejandro, sobre esta pregunta? ¿Cuál es la relación? Sí, buenas noches. Bueno, los dos temas son temas grandes de las ciencias sociales. El primero es la epistemología, y la epistemología básicamente es la forma de producir conocimiento de manera profunda, generar conocimiento. La pedagogía hay que comprenderla como la disciplina que reflexiona la educación. Pero antes de hablar de la reflexión de la educación y la pedagogía, tenemos que comprender algunos conceptos. El primero es la historia de la humanidad como historia de la cultura. Luego de la historia de la humanidad como historia de la cultura viene la educación como una praxis social. O sea, la educación es una praxis social de toda la humanidad en distintas formas, estructuradas, no estructuradas. Luego de la educación viene la pedagogía, y la pedagogía se encarga entonces de reflexionar sobre la educación. De la pedagogía se deriva en cierta medida la didáctica, que es comprendida como el arte de enseñar, y de la didáctica la metódica, que es el camino que se recorre para llegar a, o sea, el método que yo utilizo para lograr un objetivo. En esa medida entonces, como la pedagogía es la que se encarga de reflexionar sobre la educación, los contenidos de la educación y todo lo que se pretende hacer en la estructura formativa, la pedagogía relacionada con la epistemología tiene un punto de encuentro significativo. Si la epistemología es una forma de producción de conocimiento, o la producción de conocimiento a profundidad, y la pedagogía se encarga de reflexionar la educación, quiere decir entonces que con estos dos elementos podemos generar nuevo conocimiento, que se evidencia, por decir algo, en las corrientes pedagógicas, que están ancladas a una teoría o a un autor. Entonces, de lo más reciente podríamos decir que puede ser la pedagogía activa, la pedagogía crítica, la pedagogía social, que son formas novedosas de interpretar la pedagogía desde la reflexión de la educación, generando nuevo conocimiento. Bueno, Alejo, entonces, si la epistemología es la forma de producir conocimiento, ¿cuáles serían esas formas? ¿Qué diferencias habrían de formas de conocimiento? ¿Qué nos puede hablar sobre eso? Bueno, sobre las formas de conocimiento hay varias líneas, y eso habla de la historia de la humanidad en la construcción del conocimiento, que para algunos es despreciado y para otros pasa desapercibido. Una, por ejemplo, el dogmatismo. El dogmatismo es el que se basa en unos postulados de fe que generan una creencia, y desde allí se crea el conocimiento. Caso muy puntual, la religión. Otra forma de producir conocimiento es el racionalismo, y el racionalismo indica que se produce conocimiento solamente con lo que el conocimiento científico aporta. No hay otra forma de esa óptica de producir conocimiento. Hay otra cosa, el empirismo, que es despreciado por algunas comunidades académicas. El empirismo es una forma de producir conocimiento cuando quien está en la práctica hace la reflexión. Eso es un privilegio a la experiencia como producción de conocimiento. Obviamente ese conocimiento se pretende que sea documentado, reflexionado, escrito. Hay otra que es el naturalismo, y ese naturalismo como producción de conocimiento le entrega toda la opción de verdad a lo que sucede en los fenómenos naturales. Hay uno que es el apriorismo, es muy común entre comunidades que no se dedican a la academia, y los juicios son antes de que sucedan los fenómenos. Es un juicio a priori, o sea, un juicio previo a que se den las cosas. Todas esas formas son formas de producción de conocimiento que pueden ser o netamente específicas, pero que en unas comunidades como la nuestra se terminan dando es como unos salpicones, unas fusiones. Hay gente que mezcla la producción de conocimiento desde el dogmatismo con el racionalismo, con el empirismo, y de allí surgen algunas propuestas de producción de conocimiento que no son puras, entre otras porque el purismo hoy no existe. O sea, hay personas que pueden decir, por ejemplo, dentro de la pedagogía, dicen, yo utilizo la pedagogía activa, y cuando uno
se dedica a observar sus prácticas en la pedagogía activa, resulta que puede utilizar, por ejemplo, como método, utilizando la pedagogía activa, las tareas definidas. Miren, no es una pedagogía activa porque está asignando algo que es muy propio del mando militar, del conductismo. Entonces, hay una cantidad de elementos allí entre pedagogía y epistemología que permiten identificar formas de producción de conocimiento, pero que tendrán que irse mucho más atrás para identificar la base o la génesis sobre la cual está parado, en este caso el pedagogo. ¿Listo?